Bendito sea el nombre del Señor. Una vez más, damos gracias al Señor, a todos los que están aquí en la iglesia presente y a aquellos que están conectados con nosotros vía internet. Que la gracia, que la misericordia, que el poder de Dios sobreabunde en cada uno de sus vidas y que tengan la iluminación del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Antes de comenzar la predicación, me gustaría siempre, como de costumbre, presentarnos delante del Señor y que cerremos nuestros ojos y nos presentemos delante del Señor en este momento ferviente, un momento santo para el Señor. Padre bueno y Padre santo que estás en el cielo, Señor amado, te damos gracias por tu infinita misericordia, por tu gracia, Señor. Gracias por los días de acción de gracias que hemos pasado todos en familia, en conjuntos. Gracias, Señor, porque no solamente dependemos de un día de gracias, porque tú dices en tu palabra que nosotros ya no estamos para celebrar un día, sino que cada día que pasa de nuestras vidas es un día de gracias, Señor, delante de tu presencia, Señor. No es días lunas, no es día que tú has llamado a convocatoria, es nuestro corazón como está delante de ti, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú sigas agregando, añadiendo bendición sobre cada uno de nosotros. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que en este momento, que la presencia de tu Espíritu Santo sea tocando nuestras vidas y que esa maravillosa presencia lleve la palabra que vamos a escuchar en lo más profundo de nuestro corazón. Permítenos, oh Dios, estar atentos. Permite que nuestros oídos estén abiertos. Permite que nuestro corazón esté preparado, que esté listo. Permítenos, Señor, escuchar tus consejos, Señor, en esta noche. Y te pedimos, Señor, que la sangre de tu Hijo Jesucristo sea rociada sobre cada uno de nosotros. Porque sabemos y entendemos que es de la única forma, de la única manera en la cual nosotros nos podemos presentar delante de ti con esa ofrenda de sacrificio, Señor, que tú has dado para cada uno de nosotros, Dios. Dios, yo te pido, Señor, que tú te glorifiques, Señor, y que glorifiques a tu Hijo, Señor, con la presencia de tu Espíritu Santo en esta noche. Y el pueblo que está en victoria dice, amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor, amén. Gloria a Dios. Me gustaría que por favor me acompañaran en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 5. Leeremos hasta el 15. Mateo capítulo 6. Estamos entrando en un mes donde quizás la presión, quizás los afanes, quizás las ondas de este mundo, quizás muevan nuestro corazón, nuestros ánimos y nos afectan, ¿verdad? Entonces, por eso es que el Señor ha puesto este mensaje en mi corazón. Leemos la palabra del Señor en reverencia. Mateo capítulo 6, versículo 5, dice, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, iglesia, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones. Repito, y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación,
mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Palabra de Dios. Amén. Es muy importante el tener conocimiento sobre algo que es básico, pero que es de mucha importancia sobre cada uno de nosotros como creyentes y como cristianos. A nosotros, ¿verdad? El Señor nos manda a que no usemos vanas repeticiones como los gentiles, como aquellos que no conocen al Señor. Y es muy importante que nosotros le pongamos suma importancia a lo que dice la palabra de Dios. El título de esta noche le he puesto La oración modelo de Jesús. ¿Cómo se llama el título? La oración modelo de Jesús. Y antes de entrar en materia, me gustaría que usted se dé cuenta que la oración es muy importante para Dios. No es como la gente anda diciendo por allá que es una pérdida de tiempo, que yo no tengo tiempo para orar, que no cambia nada, que para qué orar. No, no es así. Para Dios es de suma relevancia el que cree en Él, sea un hombre de oración o una mujer de oración o un joven de oración. Es de suma importancia. ¿Por qué la oración es muy importante para Dios? Porque la oración, ¿verdad?, es el medio de comunión o de comunicación que nosotros tenemos directamente con el Padre. ¿Me está entendiendo? Si usted no tiene esa línea accesible y usted no le ora a Dios, usted no tiene comunión ni comunicación con Dios. ¿Me está entendiendo? La oración es muy importante para todos nosotros. Es de suma importancia y el Señor quiere asegurarse de que nosotros oremos correctamente. Mucha gente ora, pero mucha gente ora en ignorancia. Mucha gente ora de acuerdo a sus apetitos. Mucha gente ora de acuerdo a su voluntad. Mucha gente ora en contra, ¿verdad?, de lo que es Dios. ¿Me está entendiendo? Y entonces es de suma importancia nosotros orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y nosotros tratar, como creyentes, como cristianos, de obedecer lo que Jesús dice en su palabra. Miren que aquí el que está hablando es directamente Jesús. Y cada vez que Jesús hablaba algo es de suma importancia. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar a todos nosotros la victoria en todas nuestras áreas. ¿Por qué hay conflicto? ¿Por qué hay aflicción? ¿Por qué hay afán? ¿Por qué hay preocupación? ¿Por qué hay ansiedad? ¿Por qué hay inseguridad? ¿Por qué hay falta de fe? Mire, todo esto está conectado con la oración. El hombre o la mujer que no ora y una mujer debilitada en el espíritu y no tiene comunión y conexión con Dios. Entonces la oración es de suma importancia. Si hay algo que el enemigo quiere cortar, si hay algo que el enemigo quiere evitar en nuestras vidas de crecimiento, él quisiera que no oráramos. Él desearía que nosotros cortásemos las oraciones. Él desearía que tú te envolvieras en tus cosas, en los afanes, y que olvidaras la oración. ¿Por qué? Porque cuando Él logra que nosotros nos desconectemos de la oración, Él logra que nosotros nos desconectemos con la comunión con Dios. Por eso, aquel que se llama ser creyente y cristiano, necesariamente tiene que orar. Entonces, es de mucha relevancia y es de mucha importancia la oración. Y lo que llama la atención, mira el 5, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar ¿en qué? En pie en las sinagogas. O sea, no está hablando de cualquier sujeto, persona, está hablando de gente que sabe y conoce sobre la oración. Está hablando de líderes.
Está hablando de personas que tienen a cargo, ¿verdad? Grupos, oraciones, iglesias, familias, ¿verdad? Y está hablando de ese tipo de personas que tienen doble cara. Y la palabra hipócrita es la palabra que quiere decir doble cara. O sea, no es de una misma cara, sino que en la iglesia es de una forma y cuando sale de la iglesia se comporta de otra forma, ¿verdad? En la iglesia muestra su amor, su devoción por el Señor, ¿verdad? Y cuando se sale de la iglesia y no está en la iglesia, entonces muestra ese amor por el mundo y se deshace y se va tras las cosas del mundo. Entonces, ese tipo de creyentes y de cristianos, la palabra, Dios les dice que son hipócritas. ¿Por qué? Porque no tienen una sola cara, sino que tienen diferentes facetas, ¿verdad? Y son diferentes caras las que hay. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado, como dice un dicho americano, to be o not to be, ¿verdad? El ser o no ser. Somos o no somos, ¿verdad? Entonces, Dios quiere que verdaderamente seamos de la forma como nosotros somos. Dios sabe que tenemos defectos. Dios sabe que nosotros le fallamos. Dios sabe perfectamente quiénes somos nosotros. Dios sabe las cosas que nos gustan. Dios sabe las cosas que nos atraen. Dios sabe cómo somos atacados. Dios sabe cuáles son nuestras debilidades. Dios las sabe, Dios las conoce, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que quiere Dios? Que nosotros podamos combatir contra estas cosas que hacemos y que no le agradan a Dios, ¿verdad? Y que vayamos mejorando y que vayamos madurando y que vayamos creciendo en el Señor y que poco a poco nosotros nos vayamos integrando a ser una persona veraz, una persona íntegra. ¿Me está entendiendo? Que si usted así es en la iglesia, usted así se va a comportar en el mundo, se va a comportar en su trabajo o se va a comportar donde sea, quien lo conozca, y que todo el mundo tenga, ¿verdad?, una misma opinión de quién es usted. Pero lamentablemente nos llevamos tremendas sorpresas cuando hay gente del mundo, ¿verdad?, que dice, no, que ese Pepito dice ser creyente, pero usted no sabe las cosas que hacen. Usted no sabe cómo habla. Usted no sabe cómo se comporta. Y entonces es ahí que a veces la gente de afuera, ¿verdad?, tiene más conocimiento de la misma gente de la iglesia, de cómo es la persona realmente. Y les voy a decir algo que quizás nos va a tocar el corazón. Y se lo voy a decir. Muchas veces nosotros como padres, verdaderamente no conocemos a nuestros hijos. Verdaderamente no los conocemos. Porque nuestros hijos nosotros los conocemos en la faceta en la casa. Y como ellos conviven en la casa, en el hogar, quizás en la iglesia. Pero el verdadero ser de nuestros hijos, ¿verdad?, se va a mostrar cuando ellos ya salgan de la iglesia. Y cuando estén fuera de los ámbitos de la iglesia. Entonces, la persona que verdaderamente va a conocer a nuestros hijos, ¿verdad?, va a ser sus amigos o las personas con quien ellos se conllevan. Y entonces muchas veces nos llevamos tremendas sorpresas al darnos cuenta de las cosas que hacen nuestros hijos. Y cuando nos empiezan a contar, no, usted mira a su hijo todo serio, pero mire, allá es, imagínese, hace reír a Mundo y Raimundo. Y uno dice, wow, ¿mi hijo? Si mi hijo es tan serio en la casa. Bueno, será otro hijo, será el gemelo que usted tiene, ¿verdad? Entonces, ese tipo y le doy un ejemplo para que usted se dé cuenta que así nos ve el Padre a nosotros, ¿verdad? En la iglesia somos de una forma y afuera de la iglesia nos llevamos tremendas sorpresas. Juanito y Pepito, yo no puedo creer. Ese no es el Pepito que yo conozco. Pues sí, ese es. No, es que ese no es. Yo me niego a creer lo que ese sea. Entonces, aquí está hablando sobre la hipocresía en cuanto a la devoción y en cuanto a la oración. ¿Por qué hipocresía? Porque ellos, ¿verdad? Esta gente estaba hablando de los ministros y está hablando de los sacerdotes que llevaban, ¿verdad?, la liturgia de las sinagogas y eran gente, ¿verdad?, que en las sinagogas, ¿verdad?, y delante de la gente mostraba una cara, pero que a ellos les fascinaba, ¿verdad?, salir de las sinagogas y entonces les encantaba ser vistos y ser aplaudidos por la gente, por el pueblo, por sus oraciones. Entonces el Señor nos está diciendo a nosotros, cuidado que nosotros no caigamos en ese error. ¿A cuánta gente le gusta orar por, verdad, que, orar así, verdad, en público? Pero la pregunta es, ¿esa persona ora en privado?
¿Esa persona verdaderamente tiene una devoción de oración al Señor? ¿O lo hacen para que lo aplaudan? ¿O lo hace para que le digan, uy, qué bonito ora, hermano, pastor o pastora, qué bonito ora usted? ¿O lo hacen para ser aplaudidos? Entonces, este tipo de personas era de la que está hablando Jesús. Jesús sabía que ellos oraban. Jesús sabía que donde quiera que si les agarraba, la oración de los judíos era 3 veces al día, cada 3 horas, ¿verdad? 3 veces al día. Entonces los judíos procuraban, más que todo, estar afuera de las sinagogas, estar en lugares, ¿verdad?, públicos donde hubiera gente, porque la gente en ese momento, ¿verdad?, donde quiera que se encontraban, tenían que orar. Era una costumbre cultural de los judíos. Donde quiera que ellos estaban, y le agarraba, digamos, a las 3 de la tarde, ya son las 3 de la tarde, es oración. Paraban todo el mundo paraba todo y se dedicaban a orar. Y alguien tenía que llevar la oración. Y entonces si había algún maestro rabínico, o si había alguien que llevaba, ¿verdad?, como ministro, entonces ese era el encargado de elevar las oraciones. ¿Y para qué lo hacían? Para que la gente se diera cuenta lo santo, ¿verdad?, que era esa persona, lo inteligente que era, lo sabio que era y cómo Dios lo usaba en la oración. Entonces Dios nos está llamando la atención a todos nosotros y nos está diciendo, cuidado que nosotros lleguemos a ser ese tipo de personas. Dice, cuando eres, no seas como los hipócritas, porque ellos ¿aman qué? Aman el orar en pie en las sinagogas y en dónde más, y en las esquinas, para ser reconocidos. De las calles, ¿para qué? Para ser visto de los hombres. Ese era el centro, el meollo de ellos, para que ellos recibieran la alabanza y la adoración, por así decirlo, de la gente. Que ya tienen su recompensa. ¿Qué recompensa recibieron ellos? El ser aplaudidos, el ser reconocidos, ¿verdad? El poder decir ellos, mira cómo yo oro al Señor, mira cómo Dios pone palabras en mí, mira la sabiduría que Dios me ha dado. Claro, ellos son aplaudidos, son abrazados, le dan palmadas, pero ahí ya recibieron la recompensa. Mi pregunta es, ¿qué sería mejor, recibir la recompensa de Dios o recibir la recompensa de los hombres? Yo creo que la de Dios es mejor, ¿no? Porque la de Dios trae mucha bendición. Mas tú, ahora ya nos está hablando a nosotros, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora. Y esto es lo que no le gusta a la gente. Incluso el ministerio de intercesión no es muy reconocido dentro de las iglesias. Los intercesores, los que oran. Hay gente que Dios los usa en la oración y saben que Dios los usa en la oración. Y Dios los necesita para interceder. Pero esos intercesores no están en público. Esos intercesores es el llamado que Dios pone en sus corazones para interceder por la iglesia, interceder por el pastor, por la familia pastoral y por los miembros y por todo aquel que Dios les ponga en ese momento en el corazón. Entonces está diciendo el Señor, esas son las oraciones válidas, verdaderamente. Esas son las oraciones que tienen valor delante de Dios. Aquellas oraciones que nosotros nos encerramos en nuestra recámara, en nuestro cuarto, en nuestra habitación, en nuestra cocina o donde quiera que usted se encuentre y usted le ore a Dios. Para Dios es más importante la oración que usted tiene con Dios que la oración que usted puede hacer en público. ¿Me está entendiendo? Porque esa es la oración verdadera y la oración efectiva. Así que no se sienta triste, hermano, si usted siente como que no puede orar en público. Puede que usted sea un buen orador y usted sea hasta un intercesor y Dios lo esté usando en la oración. Y usted lo está haciendo en una forma privada. Y es bonito, ¿verdad?, saber esto. ¿Por qué hoy en día hay mucha carga y hay mucha tristeza? Por desconocimiento de la palabra. Porque la gente no conoce. Porque la gente cree que el ser uno reconocido es porque tiene más unción y tiene más autoridad. No. Porque no es así, ¿me entiende? Sino que es mejor, es preferible el hermano o la hermana, ¿verdad? O el joven que se encierra en su habitación y empieza a orar a Dios. Y esa es la oración que Dios quiere escuchar de nosotros. Y es muy importante. Entonces, mas tú cuando ores, entra a tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y, mire, ¿qué es lo que hace Dios? Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará. ¿Cómo? ¿En secreto? No, en público. Porque le estás orando a Dios.
Y como tú le estás orando a Dios, estás teniendo comunión y comunicación con Dios, Dios va a derramar de su gloria, de su unción, de su aceite sobre tu vida, y Dios se va a encargar de que tú seas honrado. Ahora, mi pregunta, ¿usted quiere ser honrado por Dios o por los hombres? Es mejor por Dios, ¿verdad que sí? Yo prefiero que Dios me honre, porque ¿de qué me serviría a mí, verdad? Ir a una radioemisora a orar, ¿verdad? Para que la gente me conozca, para ser reconocido, para que me aplaudan. Cuando yo puedo orar en mi habitación, yo le puedo clamar a Dios y le puedo pedir a Dios aquellas cosas que Dios ponga en mi corazón. Entonces para Dios es más valiosa esa oración que la oración en público, por si usted no lo sabía. Amén. Y orando, y ahora otra cosa, otro error que cometemos. Y lo digo que lo cometemos porque lo cometemos. Y orando no uséis vanas, la palabra vanas son vacías, huecas, repeticiones, como los gentiles. Cuando se está riendo, como los gentiles, aquella gente que ni conoce de Dios. Juanita, ¿por qué ora así? Porque mi mamá y mi papá me enseñaron a orar así. ¿Y usted sabe lo que está diciendo? No, yo no sé lo que estoy diciendo, pero yo estoy orando así. Y entonces venimos haciendo unas oraciones por tradiciones. Pregúntele a la gente que lo que está orando, no se dan cuenta. Pregúntele a la gente que supuestamente están haciendo esas oraciones repetitivas, ¿qué sienten ellos en el corazón? Ellos lo único que pueden decir es, así me enseñó mamá y papá, y así yo fui criado con este tipo de oración. Y usted le puede decir, pero mira lo que dice el Señor, mira lo que dice Jesús. ¿Me entiendes? Orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan, ellos piensan que por su palabrería serán oídos. Hay gente que no sabe lo que está escuchando ese tipo de oración. Y empiezan a agarrar y 50, 70 veces. Y usted los oye, son las mismas oraciones, repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo. ¿Qué hay de su corazón? ¿Qué hay de sus necesidades? ¿Qué hay lo que le perturba en su vida en ese momento? Porque la oración es comunión, comunicación con Dios. La oración quiere decir hablar con Dios. Si usted me dice, pastor, yo soy una persona que oro, ¿sabe lo que usted me está diciendo? Pastor, yo soy una persona que hablo con Dios. Pero no venga usted a dar ese tipo de oraciones repetitivas. Usted no está orando. Hello, usted está rezando. Que es muy diferente. Orar y rezar es muy diferente. Orar es comunicarse y hablar con Dios. Rezar es repetir las mismas oraciones 50 veces. Eso es todo. No, la diferencia es mucha. ¿Por qué, pastor, la diferencia es mucha? Porque póngase usted en el lugar que si usted es un padre y usted tiene su hijo, ¿de qué le sirve a usted que su hijo todos los días le pida lo mismo y lo mismo y con las mismas palabras? Como padre, usted quisiera escuchar el corazón de su hijo, ¿verdad que sí? Como padre, usted quisiera, ¿verdad?, que su hijo se expresara. Como padre, usted quisiera que él abriese su corazón y que él fuera verdaderamente verdadero en lo que él quiere. Pero a usted no le gustaría que su hijo todos los días a la misma hora le diga lo mismo. Porque no es una conversación. Pues así pasa con Dios. Dios está esperando en su trono de su gracia, está esperando contestar sus oraciones. Pero si usted viene y no le abre su corazón y no le dice sus peticiones y no le dice lo que usted desea, no le dice cómo usted se siente, sino que usted empieza a repetir una serie de oraciones repetitivas, ¿usted cree cómo se siente Dios en ese momento? Y Dios esperando hacer un milagro, Dios esperando hacer algo por usted, pero usted no lo deja hacer nada porque usted siempre repite las mismas oraciones. Y a eso se refiere la oración. ¿Por qué yo le estoy hablando en este momento de la oración? Porque estamos entrando en Navidad, estamos entrando en un mes, hermanos, escúchame lo que decir, estamos entrando en un mes de mucho conflicto. Estamos entrando en un mes de muchas preocupaciones. Estamos entrando en un mes donde, ¿verdad?, el mundo nos arrastra. Y donde nuestro corazón es afligido.
ya sea emocionalmente. ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿qué necesitamos para poder sobrepasar este mes? Necesitamos orar. Necesitamos la presencia de Dios. Necesitamos que Dios nos escuche. Necesitamos respuesta de Dios. Necesitamos que Dios nos fortalezca. Entonces Dios dice, ¿sabes qué? No seamos como los gentiles, que por causa de su que sea mucho repetir, ellos piensan que tiene efecto esa oración. Mucha palabrería. Ni respiran para hablar. No respiran, no piensan, no canalizan. ¿Y sabes qué? Esas oraciones son nulas. A los ojos de Dios son nulas. Lo siento mucho por decirlo, pero son nulas. Porque usted no está abriendo su corazón. Usted no se está comunicando con el Padre. Dígale a la persona que está a su lado, ¿estás aprendiendo? Ok. No os hagáis pues, y vuelve a repetir, no os hagamos como ellos, no repitamos, no hagamos el mismo error. No cometemos el mismo error que ellos cometen, pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros se las pidan. Es que la cuestión es que Dios sabe lo que necesitamos, pero lo que Dios quiere es escuchar de nuestros labios y de nuestro corazón lo que nosotros necesitamos. No es porque Dios no lo sepa. ¿Sabe por qué? Para que tú cuando le pidas a Dios y Dios te conteste, tú sepas que Dios te ha contestado las oraciones. Es para ti mismo. ¿Me estás entendiendo? Para que tú te sientas que Dios te ha dado la victoria en la área que tú le estás pidiendo al Señor. Por eso es que Dios quiere que le abras el corazón y que le ores para Él glorificarse. Amén. Entonces, mire qué contrariedad hay aquí. Y usted se va a dar cuenta, pastor, tiene toda la razón. El 9, del 9 nos muestra Jesús la oración modelo. ¿Por qué se le dice la oración modelo? Porque no es una oración que la tenemos que repetir. ¿Por qué, pastor, usted le dice eso? Porque si usted lee el 7, que no usemos repeticiones. Póngale atención. Porque entonces, ¿de qué valdría que Jesús nos diga, no uséis repeticiones, cuando en el 9 nosotros vamos a aplicar la oración de Él para repetirla? ¿Verdad que no tiene sentido? ¿Hello? O sea, Él mismo no se puede contradecir su palabra si en el 7 nos está diciendo, no uséis oraciones, ¿verdad? Vanas y repetitivas. ¿Cómo que nosotros vamos a aplicar la oración nuestra todos los días del 9 en adelante? No tiene lógica. Y les voy a enseñar por qué. Porque, dice aquí, vosotros, cuando se está dirigiendo vosotros, se está refiriendo a todo aquel que es discípulo de Cristo. Mi pregunta es, ¿cuántos somos discípulos de Cristo? Todos somos discípulos de Cristo, somos seguidores de Cristo. Entonces, esta palabra es para nosotros. Dice, vosotros pues oraréis así. O sea, es la forma o es el formato que el Señor nos va a dar para nosotros aprender a orar. ¿Me está entendiendo? De ahí nosotros, de ahí usted va a sacar un molde de oración. ¿Por qué? Porque la oración al Señor, primeramente, son 7 elementos que tiene que llevar nuestra oración. Y los vamos a aprender. De eso se trata aquí, de aprender. El primer, ¿verdad?, elemento se llama confianza. Usted tiene que tener confianza en la oración. La segunda elemento tiene que ver con la reverencia a Dios. El tercero es sometimiento a Dios. El cuarto es dependencia a Dios. El quinto es perdón. El sexto es humildad. Y el último, la oración tiene que estar acompañada de adoración. Ahora, vamos a comenzar con la primera. Lo primero, elemento primero es confianza. ¿Verdad que vimos confianza? Cuando el Señor Jesús le dice a sus discípulos, cuando ustedes oren, oráis así: Padre nuestro que estás en el cielo. Primeramente,
los discípulos y nosotros, todos nosotros tenemos que entender algo, que a quien nosotros le estamos orando es a nuestro Padre. No es a un señor enojado con un palo, que nos va a dar con un palo. No es un ogro. No es alguien que tenga mal carácter. No es alguien que no le gusta escuchar tu voz. Tienes que entender que nuestra oración va dirigida al Padre. O sea, cuando Jesús se refiere al Padre, nos quiere dar a entender de que nosotros somos sus hijos. O sea, tiene que haber una conexión. Tiene que haber un sentimiento. Tiene que haber una confianza. Yo no conozco un hijo que no tenga confianza en su padre o en su madre. ¿Verdad que no? Sería raro, ¿no? Aunque los hay. Pero, lo más común es que un hijo y una hija tengan confianza. Y así como usted le habla a su papá, a su mamá, Dios quiere que usted se acerque a Él con esa confianza, que no le haga algo raro, algo extraño. Dios quiere que nosotros entendamos que nosotros somos sus hijos y que nosotros entendamos que Él es nuestro Padre, que Él está dispuesto a ayudarnos, que Él está dispuesto a ampararnos, que Él está dispuesto a darnos un abrazo, un beso, que somos bienvenidos. ¿O ustedes no son bienvenidos en su casa? Usted es bienvenido a la hora que usted llegue, usted es bienvenido. Usted no tiene que llamar por teléfono y decir, ya voy. No, usted tiene sus llaves, ¿verdad? Nuestros muchachos tienen sus llaves y ellos entran, ¿verdad? Bueno, a la hora que tienen que venir, ¿no? Tampoco no van a venir ¿verdad? No estoy hablando de eso. Pero estoy hablando en cuanto que tengan las llaves, ¿verdad? Y puedan abrir la puerta y puedan entrar a su casa, a su hogar, ¿verdad? En libertad. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué? Porque son sus padres. Usted no entraría en cualquier casa, ¿verdad que no? Por mucho que la hermana Tania nos diga, no, pastor, tenga confianza, aquí está la nevera. Pero se vería tan raro, ¿no? Que yo entrara así de primera y a ver dónde está la baleada. ¿Verdad que no? No es así. La cuestión no es así. Pero, hermanos, les estoy hablando confianza, es confianza. Usted sí puede entrar a la presencia del Padre. No entre como una cucaracha. No entre como un gusano. Yo no me lo merezco. No me lo merezco. Dios, no me puedes ver. Soy tan poca cosa. Porque eso es lo que quiere el enemigo, que usted se mire usted mismo como que no tiene valor a los ojos de Dios. Y Dios te está diciendo, usted a los ojos de Dios es su hijo. Usted es su hijo. Y así como un hijo tiene confianza con el Padre, usted tiene que tener confianza con Dios. ¿Me está entendiendo? Entonces nos han metido unos conceptos. Y muchas veces nosotros pensamos que ese Dios que vamos a clamar está enojado y está con un palo, listo para darnos un palazo. El mínimo error que hagamos nos va a dar un palazo. Y estamos equivocados. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios de amor. Es un Dios de misericordia. Es un Dios de gracia. Es un Dios que te va a aceptar como quiera que tú seas. ¿O usted nunca ha escuchado el hijo pródigo? El hijo pródigo es un ejemplo del amor del Padre, por si usted no lo sabe. Aunque el hijo pródigo fue y malgastó e hizo tantas cosas, tanta basura hizo, ¿verdad? Y se perdió, pero reaccionó y dijo, a la casa de mi padre voy a regresar. ¿Y cómo lo recibió el padre? ¿Con un palo? No, lo recibió con los brazos abiertos. ¿Sabe por qué? Porque él sabe que nosotros le fallamos y le pecamos. Y Él siempre, escúcheme lo que le voy a decir, hermanos y hermanas, Dios siempre nos va a recibir con los brazos abiertos. No importa, hermano, lo que tú hayas hecho. No importa el pecado, la maldad, no importa. Pero si tú vienes con un corazón constrito y humillado, Dios no te va a despreciar. Jamás, jamás. Dios te va a recibir. Dios te va a guardar, Dios te va a proteger. Entonces, nuestra oración tiene que ir al Padre. Ahora, otra cosa. ¿Y dónde está el Padre? En los árboles. En el río. Él está en los cielos. Por eso usted cuando ora, cierra sus ojos, extiende sus manos al cielo, sabiendo que Dios está arriba. No, Dios no está abajo, Dios está arriba. En su trono. ¿Me está entendiendo? Dios está en el cielo.
¿Ya? Y esas son cosas que tenemos que ubicarnos. Por ahí dicen, ubíquese, por favor, ubíquese. Entonces sí, tenemos que ubicarnos. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde se encuentra Dios? Dios, mire, le voy a decir algo. Dios está en su gloria. Dios está lleno de ángeles. En el trono de Dios no hay problema, no hay tristeza, no hay dolor, no hay pecado, no hay maldad. Dios siempre es y Dios siempre será. Y Dios siempre va a estar en el lugar donde Él está. Nadie lo puede mover a Dios. ¿Ya? Entonces, usted no cree que Dios se le fue. No, Dios está ahí mismo. Dios está en su trono. Entonces tenemos que orar al Padre. Padre nuestro, porque somos nuestros. Así es Padre suyo, es tu Padre, es mi Padre, y es Padre de todos nosotros. Todo aquel que se acerca, Él es Padre. Entonces ahí que se aplica. Dice, Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Qué es eso? Confianza. ¿Ok? Usted tiene que entrar a Dios, su oración, tiene que entrar con confianza al Padre. Número 2, vamos por la 2. Santificado sea tu nombre. ¿Qué quiere decir eso? Reverencia. Santificado sea el nombre de Dios. Usted no puede entrar a la presencia de Dios como algunos que dicen, ay, yo acabo de hablar con el colocho. ¿Ah? Sí, viejo, aquí estoy, aquí me presento de que viejo. ¿Quién es viejo? ¿Ah? Sí, pan, aquí estoy. No, hermano, usted tiene que ser reverente. ¿Ah? Usted está hablando con el Padre Eterno, con el Dios Santo. Y cada vez que usted entre en su aposento y ore a Dios, usted entra con reverencia. Por eso nosotros siempre decimos, Padre bueno que estás en el cielo, bendito es tu nombre, santo es tu nombre, Señor. Te adoramos, te alabamos, te bendecimos, porque tú eres grande. ¿Qué le estamos dando a él? Lo estamos reverenciando. Usted no le puede hablar así, como si es su pana. No, tranquilo, parcero. No, no es parcero, es Dios. Y usted tiene que referirse a Dios con santidad, con reverencia, hermano. Colocho, el colocho. Yo he oído muchos que dicen el colocho. No, hermano, no es el colocho. No es el colocho, hermano. Es el Dios santo. Es el Dios reverente. Y Él necesita reverencia. Amén. Entonces eso nos está diciendo cuando entremos a la oración en reverencia. ¿Verdad? Usted puede hacer su oración. Usted puede entrar como Dios le ponga en su corazón, pero reverenciando a Dios. Tú eres el eterno. Tú eres el poderoso. Santo es tu nombre. Bendito eres, Señor. Y usted reverencia a Dios. Y ese es un punto que no nos podemos de olvidar. ¿Ok? Punto número 3. Sometimiento. Santificado sea tu nombre. ¿Cuál es el sometimiento? Venga tu reino y hágase tu voluntad. Sometimiento y soberanía de Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender algo. Usted no manda a Dios. Yo no le voy a decir a Dios lo que Él tiene que hacer. ¿Me está entendiendo? Señor, dame esta casa azul porque yo la quiero, Señor. Entonces tú vas a creer que Dios va a correr y te va a dar la casa azul. Y si Dios no tiene esa casa azul para ti, Dios no te la va a dar. Punto. ¿Y por qué no te la va a dar? Porque Él sabe que te va a dañar, no te va a hacer bien. Y eso se llama sometimiento a la soberanía de Dios. Padre, mi madre, mi padre, mi hermano está enfermo, Señor. Señor, si es tu voluntad, Señor, Señor, sánala, Señor. Sometimiento a Dios. Pero si es la voluntad de Dios, ¿y qué tal si Dios en su soberanía ya le dijo que ya le tocan los días? ¿Quién es usted para decirle a Dios, no, Dios todavía no? ¿Se imagina donde uno le diera la orden a Dios y que uno le dijera, Señor, sáname a mi mamá? Y la pobre viejita con 89, 95 años.
Y si el Señor le hiciera caso a usted, pobre viejita, no tuviera 95, tuviera 125 años, 130 años, porque a usted no le da la gana que se la lleve Dios. Entonces usted le ora a Dios, Señor, ahora no te la lleves. Entonces quiere decir que no nos sometemos a Dios, o sea que Dios tiene que hacer nuestra voluntad. Señor, dame esto, y si no me das esto, Señor, no te oro. Entonces, no, el que es hijo de Dios, el que es creyente, primeramente uno tiene que someterse a Dios en su soberanía. Usted tiene que entender lo que es la soberanía de Dios. ¿Por qué Dios se lleva a los niños? Pues Dios sabrá por qué. Es la santa soberanía de Dios. ¿Por qué Dios le da a una persona 80 años de vida y por qué a otros apenas les da 10 años, 15 años, 18 años, 20 años? Es la soberanía de Dios. Dios sabrá por qué, pero ¿quiénes somos nosotros para pedirle cuentas a Dios? O decirle, Señor, no es el tiempo todavía. Y si Dios se lo quiere llevar. O como ese evangelio de la prosperidad, que la gente dice, porque le está sirviendo a Dios, vas a ser prosperado y vas a tener mucho dinero en el banco. Ajá, y si Dios no quiere prosperarte de esa forma, tú le vas a dar órdenes a Dios que te prospere de esa forma. Si Dios dice no. ¿Y por qué Dios? Porque no. ¿Y por qué no, Dios? Porque no. Cuando tú estés allá arriba te lo va a explicar Dios. Y te va a decir, hijo mío, no te di lo que tú me estabas pidiendo. Ese $1.000.000 que me estabas pidiendo, no te lo di. ¿Sabes por qué no te lo di? Porque te hubieras perdido la salvación y no estuvieras conmigo. Y usted le va a decir, ay, gracias, Señor, yo no sabía eso. Pues sépalo. Pues sépalo. Entonces eso hay que uno entender lo que es Dios. Dios como creador sobre nosotros. Y Dios nos da la vida y Él nos quita la vida. ¿Por qué es pecado grande uno quitarse la vida? Porque cuando usted se quita la vida, ¿verdad? Usted cortó los años de vida que Dios tenía para usted y usted no pudo lograr lo que Dios tenía para usted. ¿Me entiende? Usted cortó el plan. Usted cortó el propósito. Usted se quitó la vida. Entonces ese es un pecado que Dios no lo va a perdonar. Pero cuando usted deja que Dios haga su voluntad y cumpla su soberanía y usted nada más se esmera en serle fiel a Dios, deje que Dios le dé los años de vida que Dios le quiera dar, hermano, pero no le ponga edad. ¿Me está entendiendo? Entonces estamos hablando de sometimiento y soberanía a Dios en cuanto, póngale lo que usted quiera, prosperidad, enfermedad, póngale lo que usted quiera en ciertas peticiones. Dios es soberano y Dios sabe del por qué sí y del por qué no. ¿Por qué Pepito sí y por qué Pepita no? ¿Por qué Juliana tiene esto y por qué Julio no tiene esto? Dios sabe por qué. Porque a uno le dio 95 años de vida, 100 años, y porque al otro apenas 40 años. Dios sabrá. ¿Y sabe qué? Y Dios lo juzgará de acuerdo a lo que Dios le dio. ¿Y quiénes somos nosotros para ponernos a pelear con Dios? Job dijo, desnudo vine a este mundo y desnudo me iré. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso tiene que ser nuestra oración. Señor, a este mundo venimos desnudos. ¿Y cómo no vamos a ir? A modo que usted se lleva una pepita entre los dientes, ahí, entre las muelas. Pero le tengo mala noticia, aquí se va a quedar esa pepita. Porque carne y sangre no va a entrar en el reino de los cielos. Lo que va a entrar va a ser su alma, pero la pepita va a quedar ahí. ¿Me está entendiendo? Así que no sueñen ni con eso. Entonces tenemos que aprender, Señor, venga a tu reino, Señor, venga a tu reino y hágase tu voluntad. Y esa tiene que ser una parte de nuestra oración, Señor. Padre, tú sabes cuándo vas a tocar a mi familia, Señor, y tu salvación, Señor. Señor, tú sabes el tiempo, Señor, en el cual tú te les vas a manifestar, Señor. Tú sabes, Señor, cuándo tú vas a tocar los corazones. Pues usted no le puede orar a Dios, Señor, te doy 30 días, Señor, para que toques a mi papá y a mi mamá, para que vengan los caminos de tu salvación. Porque tu palabra lo dice, se salvo tú y toda tu casa. No es bueno, porque usted le está ordenando a Dios y usted está sobrepasando la soberanía de Dios. Amén. Dios sabe el momento, Dios sabe cómo y Dios sabe cuándo. Todo. Por eso nosotros tenemos que orar, Señor, venga a tu reino y hágase tu voluntad. Amén. ¿Amén? Entonces esa parte es muy importante. Esa es la oración que Dios quiere escuchar de nosotros. La soberanía de Dios. Amén.
La otra es ¿qué? Dependencia. ¿Dónde dice dependencia aquí? Bueno, dice, el pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. Eso es dependencia total y absoluta de Dios. A Dios le gusta que usted dependa de Dios. Usted siempre tiene que orar, Señor, dame el pan, Señor, que tú tienes para hoy. Pan no solamente está hablando de alimento, está hablando de las cosas materiales, de lo que usted necesita. Señor, tú sabes que necesito, Dios. Señor, yo dependo de ti, Señor. Señor, ayúdame, Señor. Dame la mano, Dios. Pero dependencia de Dios. Amén. Y esa tiene que ser nuestra oración, depender de Dios, Señor. Señor, yo oro en este momento, Dios. Yo dependo, Señor, de tu gracia y tu misericordia en este día de hoy, Señor. Dios, que no se haga mi voluntad, sino poder hacer tu voluntad. ¿Me está entendiendo? Y esas son las oraciones que a Dios le gusta oír y escuchar. Ese es un molde nada más para que usted, en medio de eso de dependencia, usted le puede poner las otras cosas que usted le quiera pedir a Dios. Que por el bill, que por el gas, que por la renta. Usted sabrá lo que le va a pedir a Dios, pero pídaselo a Dios. Amén. Dice el pan de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ahora, cuando aquí dice perdona nuestras deudas, usted tiene que darse cuenta de algo, que somos pecadores. Por muy ministro que usted sea, usted va a fallar y va a pecar. ¿Y qué quiere decir eso? Que todos los días de nuestras vidas le tenemos que pedir perdón a Dios. Eso se llama dependencia de Dios. Y saber que Dios es el único que nos puede perdonar. Le voy a decir algo. El hombre no tiene poder para perdonar pecados. ¿Cómo, pastor? El hombre no tiene poder para perdonar pecados. El único que tiene poder para perdonar nuestros pecados se llama Dios. ¿Sabe por qué el hombre no puede perdonar pecados? Porque el hombre es un pecador. Es simple. ¿Cómo el hombre te va a poder perdonar tus pecados cuando los mismos pecados él no los puede perdonar? No se puede limpiar. Entonces por eso es que Dios no quiere que dependamos de ningún hombre. Hello. Por eso, y es la razón por la cual esa cuestión de confiesa tus pecados a un hombre, nosotros no lo tomamos, porque la palabra de Dios no lo dice así. La palabra de Dios dice que el único que perdona nuestros pecados es Dios. Y al único que nosotros le tenemos que confesar nuestros pecados es a Dios. Punto. No se enrede, hermano. Y gracias a Dios que es a Dios. Porque el hombre no tiene la capacidad, hermano, no tiene el poder para perdonar pecados. Por muy santo que se llame ser, eso no es un pecador. Y él en sí no tiene esa facultad. Hello, ¿me está entendiendo? Entonces, cada vez que usted se sienta que usted ha pecado, que ha fallado, no me llame por teléfono, por favor. Mucho menos me cuente sus pecados. Que no me interesa. De verdad que sí, no me interesa. Porque no puedo ni con los míos. Imagínense, yo tengo mis luchas. Imagínense agarrar sus pecados. Yo no los puedo perdonar, no puedo. Pero hay alguien allá arriba que es el Dios Todopoderoso. Y ese alguien que hay arriba, sus oídos están abiertos. Por medio de la sangre de Jesucristo, le perdona sus pecados. Porque dice la palabra que si hemos pecado, que clamemos por la sangre de Cristo, quien nos limpia de todo pecado y de toda maldad. ¿Me está entendiendo? Entonces son cosas importantes que usted en la oración tiene que incluir. Señor, perdona mis ofensas. Señor, perdona mis pecados. Hay veces que la gente se asusta. ¡Ay! ¿Será que este es un pecador? Entonces, malinterpretan esa oración. Pero eso es una oración de humildad, de reconocimiento de quién es Dios y saber que nosotros somos pecadores, hermano. O sea, no hay ningún problema que usted le pida, Señor, perdona mis pecados. Porque es bíblico.
O sea, Dios nos manda a pedir perdón por nuestros pecados, por nuestras fallas, por nuestras faltas. Mire, le voy a decir algo. Saber el bien y no hacerlo nos es contado por pecado. Ya pecamos. Pregunto, ¿cuántos saben que las almas están perdiendo? ¿Verdad que sí? Todos sabemos que las almas están perdiendo. Nosotros lo sabemos. ¿Y cuántos saben que Dios nos ha llamado a nosotros a predicar su palabra? ¿Cuántos lo hacemos? Ya el simple hecho, ya con eso somos pecadores. Ya. ¿Cuántas veces usted sabe que vienen a su vida pensamientos? Pensamientos que no son nada buenos, hermanos. ¿Cuántas veces hacemos malas caras? Miramos mal. No decimos la palabra, pero con nuestra mirada matamos a nuestro hermano. Lo aniquilamos. Es pecado, hermano. ¿Me está entendiendo? Entonces, dígame usted, ¿cómo usted me va a decir? No, pastor, yo no tengo por qué pedir perdón. ¿O sí? Pues sí, fíjese que sí, como dice por ahí. Usted me dice que no, yo le digo que sí. Y entonces nosotros le fallamos a Dios. ¿Cuántos de nosotros nos enojamos con nuestras esposas? Con nuestros esposos. Eso es pecado. Perdónenme, pero eso es pecado. ¿Cuántos nos enojamos con nuestros padres? También. Ajá. ¿Cuántos no estamos de acuerdo en ciertas cosas? ¿Ya? Entonces somos pecadores. Y por cuanto nosotros somos pecadores, tenemos que pedir perdón a Dios. Y entonces nuestros pecados son limpiados cuando usted se humilla delante de Dios. Y Dios pasa esos pecados, los arroja a los fondos de la mar. Y podemos seguir nuestro caminar en el Señor. Pero usted no puede llenarse de orgullo y decir, no, yo sirvo al Señor hace 40 años y yo no necesito pedirle perdón a Dios porque Dios ya me perdonó mis pecados. Sí, que hay de los pecados diarios. Ese es el problema. Imagina donde usted no le haya pedido perdón a Dios y le pasa algo. ¿Me entiende? Entonces, nuestra actitud en la oración, en todas nuestras oraciones, Señor, perdona nuestras ofensas, perdona nuestros pecados, Señor. Si te hemos fallado, si hemos herido tu corazón, oh Dios, tú nos conoces, Dios. Perdónanos, Dios. Clamamos por la sangre de Jesucristo en este momento, Señor, que sea rociada sobre nosotros, Dios. ¿Y sabe lo que hace Dios? Rocía la sangre de Cristo. Y nos perdona nuestros pecados y sigamos adelante. Porque si no fuera importante, Dios no lo pone en la oración. ¿Me está entendiendo la profundidad de la oración? Entonces, la oración modelo de Jesús es la que Él nos está mostrando. Porque usted le va a pedir perdón a Dios de muchas cosas, hermano. Pero usted no va a poner, perdona nuestros pecados. Y Dios está esperando. ¿Qué pecado? ¿Qué pecados? Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos las ofensas de los demás. Sí, pero ¿qué ofensas? Entonces tiene que ser usted hablar y ser explícito. ¿Me explico? No es repetición. No es como ustedes le han enseñado esa oración. Es que usted abra su corazón y Dios le está mostrando el modelo de cómo usted orarle al Padre. Con sus palabras. ¿Me está entendiendo? Usted tiene un lenguaje que Dios le ha dado, ¿verdad? Usted tiene, yo siempre digo, cada uno de nosotros tenemos un diccionario propio. Usted tiene su propio diccionario, me imagino, no sé. Yo me reí esta semana con el diccionario que Carlos tiene, el diccionario de Carlos del español. Dios mío, ese diccionario está... pues que él habla más inglés, ¿me entiende? Entonces la lengua de él es inglés. Entonces él dice unas palabras que a veces no se entiende. Entonces yo le digo, Carlos, tiene que corregir su diccionario y tiene que agregarle palabras a su diccionario. Y entonces eso es lo que pasa con nosotros. Dios no quiere que usemos el diccionario de una sola persona.
Cada uno de nosotros tiene, ¿verdad?, un diccionario. Y usted puede elegir escoger sus propias palabras para hablar con Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor si me está entendiendo. En pocas palabras, usted no puede orar como yo oro. No, puede que pueda, sí puede, ¿verdad? Pero no es lo correcto. Usted no puede copiar mis oraciones. Usted tiene que hacer sus propias oraciones. Usted tiene que presentarse delante del Señor y abrir su corazón delante de Dios. Muchas veces la mucha palabrería, ¿verdad?, no tiene tanto efecto cuando usted verdaderamente habla algo del corazón. Y esas son las oraciones que a Dios más le impactan. Cuando usted abre su corazón y usted le dice a Dios lo que siente en ese momento en su corazón, usted puede llegar a la presencia de Dios frustrado. Claro. Amén. Y decirle al Señor del por qué, y Él sabe, y Él lo va a entender. Y usted le puede pedir fuerzas a Dios. Y Dios le va a dar fuerzas. Y es por eso que Dios quiere que nosotros aprendamos a orar. Es necesario que todos nosotros aprendamos a orar en nuestra privacidad. Amén. Entonces, ¿por dónde voy? Ok, por la humildad, ¿verdad? Humildad. Y terminando la oración, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, o sea, pecados, ofensas. Deudas es ofensas, ¿ok? Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esa es humildad. Esa es humildad. Cuando usted no se cree fuerte, cuando usted no depende de usted mismo, cuando usted le clama a Dios y le pide a Dios que lo guarde, que lo cuide, que lo proteja de las tentaciones. Hermano, usted no sabe cuántas tentaciones el mundo le va a ofrecer y el mismo enemigo le va a abrir puertas y usted va a ser tentado. Usted no sabe, hermano, dónde usted pueda caer. Pero si usted se cree que es fuerte, que no va a caer, que todo está bien con usted y no depender de Dios, ok, usted está orgulloso. Y Dios va a permitir que usted se sostenga en sus fuerzas. Pero cuando usted humildemente le pide a Dios, Señor, guárdame de todo peligro, guárdame, Señor, de toda maldad, Señor, guárdame, Señor, de la tentación. No permita, Señor, que caiga en tentación. Imagínense, esta es la oración que Dios quiere. Hay gente que dice, no, Señor, téntame, no importa. Venga lo que venga. Usted no sabe, hermano. Usted no sabe ni con qué fuerza se está metiendo. Usted no sabe con qué lío usted puede atravesar, hermano. Usted no sabe la situación que usted puede estar en ese momento. Usted puede perder hasta la cabeza, la paciencia. Puede salirse de la ropa, como dicen por ahí, por una situación. Pero como usted no oró y no le pidió a Dios, entonces Dios lo dejó. Pero donde usted es humilde y le pide al Señor en sus oraciones, Señor, guarda. Es que Dios te está diciendo, no nos metas en tentación. Aquí no nos metas, es que no permita, Señor. No permita, Señor, la tentación. Más, líbranos. ¿Quién nos va a librar? Dios. Porque por usted mismo, hermano. Menos acuerde, a la vuelta de la esquina tiene un palazo. Y esas son personas autosuficientes. Yo no necesito orar. Yo no necesito pedir. ¿Sí? ¿No necesitas? Ok. Tú sabes que estás rompiendo con la oración modelo del Señor. Y no eres humilde. Y Dios dice que al soberbio lo ve de lejos. Soberbio, orgulloso, prepotente, el todopoderoso, el todo lo puedo. Pero aquel hermano que se humilla delante de Dios, le pide a Dios y le clama a Dios, con un corazón abierto a Dios, hermano, Dios lo va a apoyar y Dios lo va a resguardar. Y Dios va a poner ángeles, hermano. Y Dios no va a permitir que usted no sea tentado más de lo que usted no pueda resistir, hermano. Hello. Por eso es muy necesario que nosotros como creyentes y como cristianos seamos sabios. Le voy a decir algo. Por ahí andan diciendo que los peinados, que el maquillaje, que los perfumes, que eso es pecado, que eso es vanidad y que usted es una mundana.
Por ahí andan diciendo eso. Pero le voy a decir algo. Usted sabe en el mundo, cuando estos hombres salen a trabajar y entran a esas factorías o esas compañías o esos lugares donde hay muchas mujeres, y usted se imagina a esas mujeres bien olorosas, bien pintaditas, bien bonitas, bien arregladitas, bien bañaditas. Imagínese a esos hombres y llegar a su casa, a su hogar, y encontrar a esa pobre mujer que parece, Dios mío, parece como si estuviera en el zoológico. ¿Ah? Imagínese, no pintada, no arreglada, no bañada, no desodorante, no perfume. Hermano, usted le agarra una depresión. Hermano, usted no va al paraíso. Usted va al degolladero. ¿Ah? ¿No cree que es de sabios? ¿No cree usted que es de inteligencia? Que usted como mujer, como dama, como esposa, se ponga bonita, se pinte, se ponga perfume, se ponga desodorante, se ponga elegante. Y cuando su esposo llegue a su hogar, a su casa, no sienta la diferencia, que usted la vea la mujer más bella y más hermosa del mundo. Y así usted le cierra las puertas al diablo y al enemigo. Y ese ha sido el error que se ha cometido por ser una persona sectarista. Y entonces esos hombres, por más que oren y por más que ayunen, hermanos, caen en debilidad. Entonces eso es lo que pasa. Guárdanos de tentación. ¿Usted cree que la tentación, le voy a decir algo, le voy a hacer una pregunta, ¿usted cree que la tentación es mala? ¿Usted cree que el enemigo le va a presentar, esos hombres que trabajan, que el enemigo le va a presentar a una vieja gorda, sin dientes y sin pelo? Usted la ve y sale corriendo. ¿Qué tentación va a ser eso? Y usted dice, ¡ay, el demonio! Y usted sale corriendo. No, que cuando el enemigo lo quiera tentar a usted de verdad, le va a poner, pero una mujer, pero en su esplendor, bonita, hermosa, bella, perfumada, con buena presencia, buena presentación. Eso es tentación. Y si usted no ora a Dios, si usted no se somete a Dios y no le pide a Dios que lo guarde del peligro, del mal, de la tentación, hermano, usted va a caer. Le estoy hablando cosas serias. No le estoy exagerando, le estoy hablando lo que es. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que orarle. Las mujeres le tienen que orar a Dios, Señor, guárdame de la tentación. Porque así mismo, como aplicamos la cuestión para los hombres, también para las mujeres. El hombre no se baña, el hombre no se arregla, el hombre no se asea, el hombre no hace nada. ¿Qué gana va a tener la mujer de estar con ese hombre? Por Dios. Cuando viene el hombre, ay, ya vino este león. Viene rodado. Viene un león trabajado. Hermano, qué tentación. Y va por las calles y va a los moles y va allá y ve tremendos tipos, bien bonitos, bien perfumaditos. Y entonces la pobre hermana queda pero alucinando. Ay, Señor, guárdeme de esta tentación. Claro que le tiene que guardar esa tentación. ¿Me entiende? Entonces, hermano, hermana, le digo estas cosas para que no pasen en nuestros hogares. Tenemos que cuidar a nuestros esposos, a nuestras esposas. Tenemos, hermanos, que cerrarle las puertas a la tentación. Sea sabio, sea inteligente. Mire, la salvación no es una pintura, no es un perfume, no es un desodorante. Eso no es la salvación. La salvación va más allá que eso. Cuando la palabra se refiere a ciertas cosas es cuando nos desbalanceamos. ¿Me está entendiendo? Pero cuando usted tiene un buen balance y tiene un buen juicio, entonces ahí donde usted verdaderamente está agradando a Dios. Hello. Entonces estoy hablando de la tentación porque la gente cree que la tentación es mala. La tentación no es mala. A mí que me gusta el dulce y me gustan los pasteles, me presenta, el diablo no va a venir con algo amargo, feo. ¿Qué es lo que me va a poner el enemigo? Un cheesecake. Seguro que me va a poner un cheesecake. Y si yo soy débil, me lo como todo. ¿Y por qué me lo voy a comer? Porque me gusta. ¿Y qué fue eso? Una tentación. Así mismo es la tentación, hermano. Porque no fue la tentación. ¿Me están entendiendo?
Les hablo en un lenguaje entendible para que me entiendan. No tan espiritual, sino las realidades de este mundo. ¿Me entiende? Entonces uno tiene que guardarse para el Señor y pedirle siempre a Dios en oración que lo guarde de todo peligro, guárdame de toda tentación, guárdame, Señor, de todo mal, Señor. Ayúdame, Dios. Señor, ayúdame a obedecerte, ayúdame que mi corazón, Señor, esté atado a tu corazón, Dios. No permita, Señor, que el enemigo me enrede, no permita que la tentación me envuelva, Señor. No permita que me enrede en el pecado, en la maldad, Dios mío, dame la fuerza, Señor. Y cuando usted hace eso, hermano, Dios lo va a ayudar. Y esa es la oración que se está refiriendo Jesús aquí. Esa es nuestra oración. Nosotros tenemos que usar nuestras palabras, nuestro vocabulario para orarle al Señor. La oración modelo de Jesús. ¿Se fija por qué yo le digo que no tiene nada que ver con la repetidera? Nada que ver. Esta oración no tiene nada que ver con la repetición. Entonces no le ponga usted ahora el Padre nuestro que está en el cielo santificado sea tu nombre. Y repite y en menos de un minuto terminó de orar. Eso no es oración, hermano. Eso es repetición. Entonces estamos quebrantando el versículo 7 de arriba. Lo estamos quebrantando de una. Él nos está hablando y ahí mismo lo estamos quebrantando. Por eso yo le digo que no es repetición. Ok, ¿por dónde voy? Por el 13. Y no nos metas en tentación. Mira, más líbranos del mal. ¿Quién nos va a librar? El Señor nos va a librar. Porque tuyo, ahora ¿en qué vamos a entrar? ¿En qué? Adoración. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esa es la oración. Te termina adorando a Dios. Señor, tú eres eterno. Tú siempre estás y siempre serás Dios. Y no hay fuera de ti, no hay nadie, Señor. Tú eres excelso, Señor. Tú eres maravilloso. Y usted le agrega sus palabras para terminar esa oración. Y como Jesús todavía no había sido glorificado, no había sido muerto, Él no menciona en el nombre de Jesús, pero usted se pone a analizar más adelante, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, mi Padre lo hará. Porque está hablando cuando ya fuera glorificado. Ahora la oración usted le tiene que agregar en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, y empieza a hacer su oración. Para que la oración sea una oración efectiva, correcta a los ojos de Dios. Entonces, la oración modelo de Jesús no es repetición, hermanos. Es una oración devocional. Es una oración de lo más profundo de su corazón. Dios nos quiere escuchar y Dios nos quiere contestar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dígale a la persona que está sola, ¿aprendiste algo hoy? ¿Aprendiste algo hoy? Ok. De eso se trata la iglesia, hermano. Usted viene a la iglesia a aprender la palabra del Señor. Es la palabra de Dios, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Yo espero que por medio de este mensaje Dios haya tocado tu corazón y que reflexiones en cuanto a la devoción de tu oración. Yo espero que tú cambies esos hábitos de oración y que tú emplees las herramientas que la palabra de Dios nos ha dejado. Para que tu oración sea una oración efectiva, tiene que ser una oración basada en los principios de la palabra de Dios. Tu oración será la oración que llegará al cielo si tú empiezas a tomar los principios de la palabra de Dios y hacerlos una realidad en tu vida. Dios te bendiga, Dios te guarde hoy y siempre. Bendiciones. Amén y amén.